Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla un día más su hermano Teo. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 27 del libro de Deuteronomio. Les pido en este momento, pues ponga atención, o si tiene ahí su Biblia con usted, leamos juntos. Pongámosle mucha atención a la palabra del Señor. Voy a comenzar pues en este momento y la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés y los ancianos de Israel dieron al pueblo esta orden: guarden todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. Cuando pasen el Jordán para ir a la tierra que Yahvé tu Dios te da, erigirás grandes piedras y las blanquearás con cal, y al pasar escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, con el fin de asegurar tu entrada a la tierra que Yahvé tu Dios te da, como lo tiene dicho a tus padres, tierra que emana leche y miel. Cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como hoy te mando, y las blanquearás con cal. Levantarás allí en honor de Yahvé un altar de piedras, sin labrarlas con hierro. Con piedras sin labrar harás el altar de Yahvé, y sobre este altar ofrecerás holocaustos a Yahvé tu Dios. Allí también inmolarás sacrificios de comunión, los comerás y te alegrarás en presencia de Yahvé tu Dios. Escribirás en estas piedras todas las palabras de esta ley, déjalas bien grabadas. Después Moisés y los sacerdotes de la tribu de Leví hablaron así al pueblo de Israel: atiende y escucha, Israel. Hoy has pasado a ser el pueblo de Yahvé tu Dios. Escucharás pues su voz y pondrás en práctica los mandamientos y normas que yo hoy te prescribo. Aquel día Moisés dio esta orden al pueblo: cuando hayas pasado el río Jordán, las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín se pondrán en el monte Gerizim para repartir las bendiciones sobre el pueblo, mientras que las de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí estarán en el monte Ebal para repetir las maldiciones. Entonces los levitas tomarán la palabra y dirán en voz alta para que lo oiga todos los israelitas: maldito sea el que haga un ídolo de metal, cosa odiosa a Yahvé, obra de manos de artífice, y lo coloca en un lugar oculto. Todo el pueblo responderá amén. Maldito aquel que desprecia a su padre y a su madre, y responderá todo el pueblo amén. Maldito el que corre los límites de la heredad de su prójimo. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que desvía a un ciego en el camino. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que no respeta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre y deshonre así a su cama. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que peca con cualquier animal que sea. Responderá el pueblo amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que se acueste con su suegra. Todo el pueblo dirá amén. Maldito aquel que mata a traición a su prójimo. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no sigue las palabras de esta ley poniéndolas en práctica. Y todo el pueblo dirá amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en este capítulo nos habla muy claro del discurso que dio Moisés y los ancianos al pueblo de Israel, para que pusieran atención en lo que ellos les estaban diciendo y pusieran en práctica todo lo que Dios prescribió en aquellas tablas, y que lo llevaran a cabo. Y por eso, cuando Él les dice que cuando se pongan en esas dos ciudades, unos para dar la maldición y otros para la bendición, aquí primeramente nos habla de las maldiciones. ¿Cómo debe ser un hombre o una mujer que hace tales cosas como estas? De lo último que yo les leí en estos últimos versículos. Dice que maldito el que corra los límites de la heredad de su prójimo. O sea, mis hermanos, que nadie va a envidiar lo que otra persona tiene. Si tiene bienes, si es rico y tiene muy buena posesión, nadie tiene por qué envidiarle sus cosas. Esto es algo que Dios nuestro Señor prescribió
en sus leyes para que todos los israelitas lo llevaran a cabo y no fuera a haber envidia entre ellos, mucho menos de los que tenían menos hacia los que tenían más. Algo que a mí me llamó la atención de estos versículos últimos, dice que maldito el que desvía a un ciego en el camino. Quien desvíe a un ciego, hermanos, quien lo lleve por un mal camino, esa persona, aquel que lo hace, será maldito. Es algo real, hermanos. Hoy en la actualidad, ¿cuántas personas no se burlan de los que están ciegos, de los que están cojos, de los que no tienen un brazo? En fin, desvían a las personas por el simple hecho de que les falta algo de su cuerpo. Y eso no está bien visto a los ojos de Dios. Entonces, en vez de hacer esas cosas, ayudarlos, llevarlos por el buen camino, que ese es un mandato de Dios, tratar bien a nuestros hermanos. Fíjese en lo que dice en el versículo 20. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre y deshonre así su cama. ¿Se imagina? En aquel tiempo y en este tiempo también, que no debe de acostarse uno con una mujer, o sea de su padre, no debe de acostarse uno con ellas. O sea, respetar la cama de su mismo padre, ¿verdad? Porque uno descubre lo que aquella mujer tiene y no debe de ser así. Uno debe de respetar, padre, lo que su padre tiene. Aquí no nos está diciendo que nos acostemos con nuestra propia madre, ¿verdad? Nos está hablando tal vez de que a veces nuestros padres tienen otra mujer que no es la que fue tu madre. Y tú debes de respetar lo que es de tu padre. Y de esa manera Dios nuestro Señor nos va a dar muchos días de vida y nos va a ganar la gloria cuando partamos de aquí hacia allá, pero llevando a cabo sus mandatos, ¿verdad? Portándonos bien y no tener mala voluntad hacia los demás. Eso es lo que nos pide Dios nuestro Padre. Dice, maldito el que peca con cualquier animal que sea. Hay personas, hermanos, que desafortunadamente tienen sexo con animales. Y entonces Dios siempre lo ha visto muy mal esto. No es agradable, mis hermanos. ¿Cómo va a estar bien que un ser humano tenga sexo con un animal? Dios nuestro Señor nos lo dice muy claramente. Por eso es que Dios nuestro Padre terminó con todas aquellas naciones paganas, las cuales Él iba a entregar al pueblo de Israel. Él las terminó por completo, porque allí en esos pueblos, en esas naciones, hacían todas esas cosas. Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, los destruyó por completo, porque allí en esas naciones había mucha prostitución, incluyéndose con animales. Entonces Dios no aceptaba eso y terminó por destruirlos en su totalidad. Dios nuestro Señor ve todo, hermanos. Así es que cuidémonos de hacer cualquier cosa que no sea agradable ante sus ojos. Dice, maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre. O sea, hermanos, ¿cómo nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, cómo es que nos vamos a meter con nuestras propias hermanas? Eso no está bien. Si nosotros no respetamos a nuestras hermanas, entonces ¿cómo vamos a respetar a otras personas, a otras mujeres que no son nada? Nuestras hermanas es nuestra propia sangre y por lo tanto respetémoslas como lo que son. Tal vez, mis hermanos, pueda ser posible que en esta vida, en este mundo en el que vivimos, exista eso, que los hermanos se metan con las hermanas y que las hermanas a la vez busquen de sus hermanos, pero no está bien. Tenemos que cuidarnos de cometer tal pecado porque nos va a ir mal en la vida. Dios nos lo dice claramente, que si nosotros llevamos a cabo sus mandatos, nos va a ir bien en la tierra en la que vivimos. De lo contrario, Él se encargará de nosotros y nos va a ir muy mal. Por eso, qué mejor, mis hermanos, que comportarnos bien y llevar a cabo los mandatos de Dios, y que Dios nos cuide y nos proteja todos los días que nos restan de vida en esta tierra. Que Dios les bendiga.